en el caso, aunque luego en la presentación que seáis capaces de identificar y sintetizar la información relevante. Identificar la información relevante y ser capaces de extraer la síntesis de ella. Redactar, sería el cuarto objetivo, redactar un informe sintético destacando lo relevante y recomendando acciones de mejora. Y el último objetivo es conseguir que cada equipo haga una buena presentación en PowerPoint. Como veis, insisto mucho en información relevante, la síntesis. Esto es importantísimo. Es importantísimo aprender a identificar la información relevante y a escribir o a presentar informes o presentaciones en PowerPoint que sean sintéticas, pero al decir sintéticas quiero decir que se incluya toda la información relevante. Toda de forma sintética, sí. Yo sé que esto es complicadísimo, ya lo sé, pero eso hay que practicarlo. Y en esta ocasión pues vamos a tener esa oportunidad. El caso, igual que en contabilidad, lo hacemos por grupos o por equipos, los mismos además. Por lo tanto, lo que se pide, lo que se os exige, es un trabajo colaborativo. Se os exige compromiso y, desde luego, participación activa por parte de todos. Y eso no solamente lo exige la UNIR, también lo exige el equipo. Porque, como sabéis, la calificación es común para todos. Aunque unos hayan trabajado más y otros hayan trabajado menos, la calificación es común. Por lo tanto, vosotros como equipo, como miembros del equipo, sois los primeros interesados en que todos trabajéis bien. Bien. Os vais a encontrar, lo que tenéis que presentar, al igual que en contabilidad, son dos archivos. Uno es la hoja de Excel, en la que se presentarán los cálculos, y en este caso se realiza colectivamente, pero se entrega de forma individual. Cada uno tenéis que presentar el Excel. En Excel os voy a pedir exactamente lo mismo que lo decía con el caso Metaltech. Es que no utilicéis valores absolutos en las fórmulas, salvo para introducir datos de partida. Las fórmulas siempre celda con celda, celda contra celda, operando con celdas, no con valores absolutos, salvo en aquellos casos que vienen del enunciado, claro. La hoja Excel está, ya lo sabéis, en la pestaña Envío de actividades, junto con el enunciado del caso. El segundo archivo es el PowerPoint. Tenéis que conseguir que yo lo entienda. Es un ejercicio de reflexión, de síntesis, pero ya os lo he dicho alguna vez. La ley número 1 de la comunicación es que si B no entiende lo que dice A, el problema es de A. Por lo tanto, si yo no entiendo lo que escribís, el problema es vuestro. Bien, lo que quiero decir con ello, además de que es así, lo que quiero decir con ellos y lo que quiero invitaros es a que cuando esté terminado el PowerPoint, todos los miembros del equipo, todos lo revisen, lo repasen
que comprueben que la redacción es buena, que comprueben que no hay faltas de ortografía, que comprueben que hay puntos y seguidos, que hay alguna coma en su sitio, claro, ¿eh? Que la sintaxis es correcta. Bueno, esto ya no sé por qué se ha ido. Esto es lo que os quería decir. Yo sé que esta generación, la culpa es nuestra, esta generación no ha aprendido a redactar. Y además, con los WhatsApps y con los SMS, claro, con poner cualquier palabra que se parezca a lo que quieres decir, ya nos damos por contentos. Pero no, aquí tenemos que redactar bien y respetando las reglas ortográficas y las reglas sintácticas. ¿De acuerdo? Entonces dice, solo hay 2 archivos de Excel. No, no lo sé, ahora lo miraré, pero hay el archivo es el del caso omega. El otro puede ser, el uno es de otro caso, claro. Es el caso omega, ¿eh? Caso omega. En el PowerPoint tiene que venir el planteamiento, o para hacer el PowerPoint tenéis que hacer 3 cosas. Primero, conocer bien, entender bien el planteamiento del caso, en qué consiste y de qué se trata. Todos los cálculos que os estoy diciendo. En segundo lugar, identificar los datos principales y los ratios relevantes que se han obtenido. ¿Cuál es la información verdaderamente significativa? Eso. Y también, para hacer el PowerPoint, que en realidad es en lo que consiste el PowerPoint, es un informe a presentar al Consejo de Administración o a la Junta de Accionistas o como lo queráis llamar, con la recomendación de las acciones a tomar para mejorar la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de resultados. Naturalmente, haciendo referencia a los costes que teníamos en 2016, los costes que prevemos para el 2017, qué variaciones hay, de forma que los consejeros que no han leído, que no han visto la hoja Excel, entiendan lo que les queréis transmitir. ¿De acuerdo? Eso es, Edwin. Bien. Como también sabéis, el PPT se realiza entre todos, pero solamente lo presenta el portavoz o el representante. Y en la diapositiva número 1 tenéis que escribir el nombre del equipo, del nombre de cada uno de los miembros del equipo y del representante. Y también, muy importante, el número del equipo y el número del grupo. Ya os he dicho antes que la calificación es común para todos. Criterios de calificación. Los cálculos realizados y las preguntas y las respuestas a las preguntas, que hay 15 o 20 preguntas. Segundo, la identificación en la presentación sintética y clara de la información relevante. Poned los datos y los ratios significativos y que además son los útiles para los adecuados para documentar las acciones propuestas. Naturalmente, el contenido del informe que ha de ser muy sintético, pero se ha de entender. Y se ha de entender con una buena redacción y también con una buena presentación. Para vuestra tranquilidad, os voy a decir que si en los cálculos os equivocarais, efectivamente no es lo que esperamos, claro, pero caso de que os equivocarais, si los comentarios son coherentes con los cálculos, aunque sean equivocados,
lo voy a valorar positivamente, lo voy a tener en cuenta, aunque haya una cierta penalización por los errores cometidos en los cálculos, pero lo más importante es la coherencia entre los cálculos que presentéis y los comentarios que hagáis. ¿Vale? Bien. La hoja de cálculo, los tipos de costes. Los tipos de coste que nos vamos a encontrar son costes históricos y costes estándar. Los históricos ya sabemos que son los pasados, los costes estándar ya sabemos también que son los que nos proponemos, son una estimación, son una previsión, ¿vale? Son una estimación, son una previsión, los costes estándar. Son costes sobre los que podemos gestionar a base de mejoras de productividad, a base de mejoras de rendimiento de las máquinas, a base de formación, a base de negociación con proveedores, etcétera, etcétera. Estos son los costes estimados. El caso omega es un sistema de costes por procesos o fases. Y calcularemos el coste del lote en cada una de las fases y también el coste acumulado al final de cada una de las fases, de la fase 2 y de la fase 3. ¿Sí? Diferenciaremos también, porque aparecen también costes directos e indirectos. Una cosa que os quería decir antes. En los sistemas de costes por procesos o fases, en cada una de las fases aparece un producto semiterminado o un producto en curso, un output que se convierte en input de la fase siguiente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Está en curso, en la primera fase, has conseguido, bueno, el caso omega es un caso de un laboratorio de farmacéutico y en la primera fase se consigue hacer una mezcla que es un granulado que luego se encapsula, que será la segunda fase, el encapsulado, y esas cápsulas a continuación se ponen en unas cajitas de 50 cápsulas. Son las tres fases, el granulado, el encapsulado y el encajado. Naturalmente, lo granulado de la primera fase entra como coste en la segunda fase, porque va a ser el ingrediente que va a incluir, que se va a introducir en las cápsulas, ¿no? Y por tanto, lo que sale de la segunda fase son cápsulas. Y esas cápsulas se incorporan como coste en la tercera fase porque esas cápsulas se meterán en cajas, que el producto final es la caja de cápsulas. ¿De acuerdo? Bien. Costes directos e indirectos, que ya lo he dicho. Los costes directos son aquellos que son inequívocamente del producto e indirectos son aquellos que requieren un criterio de imputación. Calcularemos el coste por kilo de granulado, el coste por cápsula y el coste por caja. El granulado es lo que se mete en las cápsulas y las cápsulas son los que se meten en la caja. Y por último, calcularemos la cuenta de pérdidas y ganancias o de resultados, o estado de resultados, tanto la histórica, la anterior, con los costes históricos, claro, como la previsional, con los costes estándar. La hoja de cálculo de Excel tiene una pinta como esto y vamos a ir algún trozo. ¿Veis? Aquí lo que aparece son, en la primera fase, la fabricación del granulado y en la parte de los costes históricos. Esto sale todo del enunciado. Hay cantidades y costes unitarios y, por lo tanto, el coste de producción del año pasado pues ya se calcula. La columna de unidad, que a veces
hay algún problema con eso, no es más que la magnitud. El principio activo y los excipientes y tal, esos son kilos. La mano de obra son horas. Las horas de máquina son horas. El jefe de fabricación, bueno, ¿vale? Esto es sencillo y lo único que hay que hacer, y además es que da igual, esa columna es para entenderlo mejor, pero nada más. En el coste de producción, pues no hay más que multiplicar del 2016, el coste histórico, no hay más que multiplicar pues el número de kilos por lo que te cuesta un kilo, el número de horas por lo que te cuesta una hora, ¿vale? Así de sencillo. Pero ojo, no valores absolutos, no. Celda multiplicado por celda. En esta parte de la derecha, ahí lo que aparece es los costes estándar, los costes estimados de la primera fase de la fabricación de granulado. Naturalmente nos dicen cuánto varía el coste unitario, el coste de un kilo o el coste de una hora. Conocemos cuánto costaba un kilo o una hora de 2016, lo único que tenemos que hacer es añadirle el porcentaje de variación. Pero ojo, porque en este caso, en las tres fases, lo que hay son incrementos o mejoras de productividad y de rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. Si hay una mejora de productividad, lo que se va a necesitar es menos horas que antes. ¿Para qué? Para fabricar un lote, una cantidad misma, Para fabricar un lote son 100 cajas de 50 unidades, son 5.000 cápsulas. Eso es un lote. Bien, si se mejora la productividad, hará falta menos horas para fabricar esas 5.000 unidades. Si se mejora el rendimiento, harán falta menos horas de máquina para fabricar esos 5.000 cápsulas. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso hay que calcularlo. Luego lo haremos en la sala de discusión si a alguno no le sale. Y en la fase 2 y en la fase 3, exactamente lo mismo. Y luego calcularemos el coste hora de la máquina. Bueno, de hecho, necesitamos calcular el coste hora de la máquina incluso para calcular los costes históricos desde la primera fase del granulado. ¿Cómo calculamos el coste hora de la máquina? Este es el concepto de amortización. Esto es la depreciación de la máquina, es la pérdida de valor. Imaginemos, por ejemplo, que la granuladora nos ha costado 10.000 euros. 10.500, vais a permitir que ponga 10.500 euros, ya veréis por qué. Y que el número de horas de vida útil de la máquina son 5.000. Y que el valor residual son 500 euros. Bueno, pues ¿cuál sería la cantidad a amortizar, la cantidad a depreciar? Pues sería 10.500 menos 500. Son 10.000. Por lo tanto, ¿cuál sería el coste hora? El coste hora es lo que la máquina se deprecia por hora. Por lo tanto, si al final lo que tenemos que amortizar son 10.000, será 10.000 partido por el número de horas. Y esto es igual a 2. De manera que 2 sería el coste por hora. A continuación, tenemos aquí unas tablitas de imputación de los costes indirectos. Esto viene en el enunciado. Y luego aquí el análisis de los costes, sí que quiero, por eso lo pongo aquí muy remarcado,
Aquí se trata en los porcentajes verticales, decir que aquí los costes directos y los costes indirectos son el total. Por lo tanto, si son 40 y 60, el total es 100, pues sería el 40%, el 60%, que necesariamente suma 100. Y luego aquí los elementos que forman los costes directos, que sea la materia prima, la mano de obra y las horas de máquina, pues son el porcentaje que sea, que sumados todos ellos nos llevan a cuánto es lo que supone el porcentaje, en porcentaje, los costes directos en relación con el total de coste de producción. Lo mismo para el encapsulado y para el encajado. Y el total del granulado y el total del encapsulado y el total del encajado en horizontal te tiene que sumar también 100, de tal manera que digas que el granulado pues supone un 20% del total de la producción, del coste de producción, y el encapsulado un 50 y el encajado un 30, lo que sea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos porcentajes verticales y porcentajes horizontales. Y luego, por último, porque nos estamos pasando ya, pues tenemos que ir a responder todas estas preguntas, que todas vienen perfectamente identificadas. Y luego haremos la cuenta de pérdidas y ganancias del 2016 y la previsional, y el cálculo del coste total de una caja con 50 cápsulas. Carla, luego lo veremos, sí. Las mejoras de productividad de mano de obra y de rendimiento de maquinaria. Sí, luego lo vamos a ver porque ahora ya nos tenemos que ir, que nos hemos pasado ya algunos minutos. ¿Sabéis cómo se va a las aulas, verdad, de discusión? Pues venga, pues nos vemos allí. ¿De acuerdo? Venga, pues hasta ahora mismo. Vámonos para allá. Vamos para allá.